Hola, hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de dibujo correspondiente al segundo semestre de la carrera de arquitectura. Les habla su profesor William Quilar, que hoy vamos a conversar un poco sobre las proyecciones axonométricas. Vamos a estar definiendo lo que es una proyección axonométrica. Vamos a ver una clasificación de las más importantes y vamos a ver las técnicas, cuáles son las técnicas que vamos a emplear para realizar una proyección axonométrica. Ok. La proyección axonométrica es una representación del dibujo de manera tridimensional, en lo cual se logra captar o representar las características de una forma más real que en un dibujo en dos dimensiones, ya sea planta, alzado o sección. Entonces, cuando elaboramos un dibujo tridimensionalmente, en perspectiva, podemos tener una idea de cómo es el objeto en su real forma y dimensión. Entonces tenemos dos tipos de representaciones, digamos en tercera dimensión, tridimensionales, entre las cuales encontramos la perspectiva y la axonometría. La diferencia entre ambas es que la axonometría utiliza ejes paralelos normalmente. Es decir, todas las líneas de proyección, si se dan cuenta acá, son paralelas unas a otras, ¿correcto? Entonces, vamos a ver estas líneas, por ejemplo, ¿correcto? Vienen siendo todas paralelas en un sentido, en el otro sentido también son todas paralelas y las verticales son todas paralelas. Esa es la principal característica de las axonometrías. En cuanto a las perspectivas, las podemos reconocer de la siguiente manera. Las líneas de proyección siempre están dirigidas hacia 1, 2 o 3 puntos de fuga. Entonces podemos conseguir líneas que se dirigen hacia, en este caso, un punto de fuga, todas convergen hacia un punto común, ¿correcto? Hay perspectivas a 2 puntos de fuga, ¿correcto? Hay perspectivas a 3 puntos de fuga o más. Esa es la principal diferencia entre una perspectiva y una axonometría. La clasificación. Las proyecciones axonométricas, vamos a hablar de los tres, digamos, las tres clasificaciones básicas. Correcto, vamos a encontrar la isometría, vamos a encontrar la perspectiva militar y vamos a encontrar la perspectiva caballera. La isometría es un dibujo que utiliza ángulos, es decir, utiliza un eje central, utiliza la línea de tierra o base y utiliza dos ejes principales a diferentes ángulos, normalmente es a 30 grados o a 45 grados. La isometría es un poco inflexible, es decir, no nos permite jugar con la planta o las vistas del elemento. ¿Okay? Tenemos que quedamos amarrados a las líneas de proyección. En este caso, las tres superficies se mantienen visibles y obtienen la misma importancia. Es decir, acá esta cara es igualmente importante para el observador que esta cara y que esta cara. ¿Correcto? Y normalmente se realizan a 30 o 45 grados. La perspectiva militar, a diferencia de la isometría, podemos utilizar una planta de cualquier objeto en su real medida y proporción. Es decir, nosotros podemos usar como base una planta perfectamente realizada, con sus ángulos, con sus medidas. Es una planta real que colocamos de base para desarrollar la perspectiva militar. La vista más importante es la vista aérea o la superior. En este caso se le da importancia a este tipo de vista y estos son una herramienta de dibujo que es muy utilizada para representar plantas en perspectiva. Cuando queremos mostrar una distribución, ¿okay?, de alguna edificación, podemos usar la perspectiva militar. ¿Por qué? Porque la planta se usa tal cual como se dibuja en vista en dos dimensiones. La perspectiva militar se puede realizar a 45 grados,
¿verdad? Si la realizamos a 45 grados, la planta queda más levantada, es decir, tenemos una visual más amplia de la planta, y las dos caras que resultan, ¿verdad? Tienen la misma importancia para el observador. Es decir, observen esta perspectiva a 45 grados, ¿correcto? La planta aérea es tal cual la planta como la usamos en dos dimensiones, y las dos caras, tanto la cara izquierda como la cara derecha, tienen la misma relevancia o la misma importancia. Cuando realizamos la perspectiva militar a 30 y 60 grados, también la cara aérea o la cara superior tiene la misma importancia, pero la cara, digamos, frontal tiene más importancia que la lateral. Si se dan cuenta, aquí pueden observar la diferencia. ¿Okay? Esta es una perspectiva realizada a 30 y 60 grados. ¿Okay? Si aquí hay 30 grados, pues acá habrá 60. Entonces, seguimos viendo la parte superior con la misma importancia que en la perspectiva militar de 45 grados, pero nótese que acá la cara frontal tiene más importancia, y la que se observa menos o con menos detalle es la lateral. Acá en la 45 las dos caras tienen la misma importancia. Esa es la diferencia en, digamos, usar ángulos diferentes para realizar esta perspectiva militar. Y por último tenemos la perspectiva caballera, en la cual su característica principal es que tomamos el alzado como base, o la vista frontal como base, tal cual en su real dimensión y proporción, y lo que hacemos es fugarla con un ángulo variable. Esos ángulos pueden ser a 30, 45 o 60 grados. La más usada normalmente es la perspectiva caballera a 45 grados. Cuando lo usamos a 30 o a 60 tiende a deformarse un poco la percepción del objeto. La cara frontal siempre se mantiene de frente al observador, acá lo pueden observar, correcto. Y la línea de fuga o la línea de inclinación que nos va a marcar el ángulo es la que varía, dependiendo del ángulo que escojamos. La técnica, bueno, simplemente colocamos unas reglas o escuadras de base y deslizamos las escuadras auxiliares para hacer los trazados de las líneas paralelas. Si esta escuadra se va moviendo encima de esta regla, ¿verdad?, hacia arriba o hacia abajo, puedo seguir trazando líneas paralelas como yo necesite trazar, o la cantidad de líneas que necesitemos trazar. Estas son las tres, digamos, tipos de perspectivas axonométricas básicas, y la diferencia con una perspectiva normal es pues la cantidad de puntos de fuga que tiene la perspectiva, y en las axonometrías normalmente los ejes que se manejan son todos paralelos. Entonces, compañeros, vamos a desarrollar una actividad sobre esta clase de axonometría, que es la siguiente. En una hoja formato DIN A3, como se indica en la figura que vamos a ver a continuación, van a dibujar el ejemplo que se les da, que es una planta en proyección militar, es decir, vamos a hacer la perspectiva militar. La altura total a usar del elemento serán 7 centímetros y el espesor del piso es 0.5 centímetros. La técnica empleada será lápiz usando el valor de línea adecuado. La forma de entrega será mediante imágenes fotográficas JPG, en la cual, como hemos hecho en otros ejercicios, deberá aparecer el alumno. Lo van a subir en la plataforma en la fecha indicada. ¿Okay? La ponderación es de 10%. Este es el ejemplo de la planta, compañeros, queridos muchachos, que vamos a desarrollar en nuestra perspectiva militar. Acá están todas las medidas, las cotas, para poderla dibujar en escala. Y una vez dibujada la vamos a colocar así como indica acá. Cuando la coloquemos acá para hacer la perspectiva, no vamos a colocarle las medidas. Las medidas simplemente es una referencia para que ustedes puedan dibujarla en escala. Pero una vez que la planta esté lista, ¿verdad?, entonces le vamos a dar la inclinación que nosotros deseemos. En este caso, el ejercicio está pidiendo que se realice en 30 y 60 grados, ¿correcto? Y la altura total, es decir, de este punto a la línea de base o del piso, son 7 centímetros. Debe quedar algo así. Esto es un resultado de una perspectiva militar realizada a 45 grados. 45 de este lado y 45 de este lado. Debe quedar algo muy parecido a esto, el resultado de su ejercicio, ¿verdad? Pero ella va a quedar un poquito más girada porque va a quedar con esta forma, con estos dos ángulos, 30 y 60 grados.
Entonces yo les coloco esto para que sirva de referencia de cómo más o menos le tiene que quedar su perspectiva militar ya resuelta. Entonces, compañeros, pues esta clase es digamos, un tanto corta. Están planteadas los tipos de axonometrías básicas. Vamos a desarrollar este ejercicio y vamos a estar en contacto con la plataforma de WhatsApp, como siempre, para despejar dudas y cualquier inquietud que tengan. Por hoy es todo, espero que estén bien, nos vemos en una próxima clase, chao.